Yo soy nacido en un pueblo de Santander. Yo nací en San Vicente de Chucurí, Santander, un pueblo que ha sido golpeado por la violencia, el pueblo por primera vez donde se pusieron minas antipersonas, campesinos, niños cayeron allí, eso fue producto del ELN. Y ese marco de violencia de ese pueblo en Santander, más provenir de un hogar muy sencillo, muy humilde, criado con sueldo de una enfermera del hospital de San Vicente o el sueldo de un policía, generó mi inquietud hacia lo militar. Una inquietud que se sembró en el alma del, en ese entonces, pequeño Juan Fernando Rodríguez Uribe. Un colombiano de raíces humildes que, como pocas personas, no solo encontró su vocación de ser militar a los tiernos 9 años, además hallaba fascinación en una práctica no muy común para un niño de esa edad y además de una manera muy particular. En esa época en el pueblo tener un televisor era muy particular, y en mi casa materna, donde estaban mis abuelos, había un televisor a blanco y negro y nosotros miramos un programa que se llama Revivamos Nuestra Historia. Y Revivamos Nuestra Historia es el relato del proceso de la independencia, y sagradamente yo me senté ahí y yo digo que, hablando freudianamente, el inconsciente asimiló la necesidad de aprender más de historia o contar historia, pero la historia relacionada con los uniformes. Y por eso yo siempre cuento que desde los 9 años yo sabía que iba a ser militar e historiador. Ya en este momento de mi vida ya sé qué va a decir mi epitafio, y mi epitafio se lo he comentado a mi esposa, que quiero que mi tumba diga algo así como: aquí yace alguien que quiso ser y fue militar e historiador. Trayendo esta contundente frase al presente, podríamos decir que el teniente coronel Juan Fernando Rodríguez Uribe ha sido un hombre que ha querido ser y es. Su vida siempre ha estado fundida entre su amado Ejército Nacional y la historia, lo cual lo ha ido conduciendo por un camino lleno de éxitos. Yo me voy a prestar servicio militar al Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate número 5 en Bucaramanga. Entonces, estando a los 3 meses de estar prestando el servicio militar, le llega a mi mamá una carta de la Universidad Industrial de Santander donde dice que había sido admitido para cursar la carrera de historia, siendo el segundo mejor puntaje del proceso, y yo estaba siendo soldado. Entonces pedí permiso al comandante del batallón, fui a la universidad y pedí que me aplazaran un año el inicio de mi carrera como historiador. Y me fui a estudiar historia a la Universidad Industrial de Santander. Sin esperarlo, en su nueva vida como estudiante universitario y como coincidencias del destino, el tinte verde del camuflado hacía de nuevo aparición en el camino de Juan Fernando Rodríguez Uribe. Un profesor que era el director de la carrera, que había sido cadete de la escuela militar, me ve con el cabello muy corto. Yo desde que salí del colegio siempre empecé a cortarme el pelo, y luego llegué a la universidad y el profesor Armando Gómez Ortiz, cadete de West Point, me dice: ven, Juan Fernando, ¿por qué utilizas el cabello así? Le dije: profe, porque acabo de prestar el servicio militar y me siento orgulloso de haber sido soldado del ejército. Dijo: te voy a contar una anécdota. Yo fui primer puesto de la escuela militar y me retiré siendo primer puesto para irme a estudiar historia a la Unión Soviética. Un cambio rotundo. Y el profe Armando Gómez Ortiz me dice, estaba en segundo semestre, me dice: vete por la historia militar. En este país solamente hay 3 expertos en historia militar y esa va a ser tu vida y tu carrera. Vuélvete experto en historia militar y te voy a dar el título de tu tesis de grado. Estaba en segundo semestre y me dijo: vamos a trabajar el golpe militar de 1944 en Colombia, especialmente en Bucaramanga.
Y esa fue mi tesis. El haber sido soldado bachiller le había dejado algunas puertas abiertas en la brigada a la cual pertenecía. Por lo tanto, lo llamaban a realizar conferencias de historia de la independencia. Esto le permitió pertenecer al grupo de oficiales de la reserva. Su sueño de ser militar estaba muy cerca. Sin embargo, aún faltaba un pequeño gran empujón de la vida que terminaría por cumplir el sueño de portar el imponente camuflado del Ejército Nacional. Y aquí aparece una figura que es muy importante en mi vida, que es la figura de mi general Carlos Alberto Espina Ovalle. Un tipo brillante, un general brillante, intelectualmente, y este país le debe mucho a la estabilización en el momento en que fue comandante del ejército y comandante general. Y él pide el llamamiento o contratar un historiador, y alguien que me conocía en Bucaramanga le dijo a mi general: yo le tengo la persona, y vine y me le presenté. Venía de Bucaramanga, yo en Bucaramanga trabajaba en un hotel, trabajaba de recepcionista en un hotel, en la noche y en el día estudiaba historia. Yo trabajé todas las noches, trabajaba en el hotel y en el día estudiaba historia. Dormía 2, 3 horas y me iba a la universidad a estudiar historia. Entonces llego y me le presento a mi hija Ospina y me dice: usted es muy joven, es historiador. Le dije: información, mi general. Y empezamos a trabajar un tema que a él le llama mucho la atención, que fue Batalla de Palo Negro. Y digo yo, me ordenó hacer un monumento en el aeropuerto de Bucaramanga, y hoy en día el monumento a la Batalla de Palo Negro fue el que hicimos nosotros en el 2003 con mi general, e hicimos una exposición, un pequeño museo en el aeropuerto, porque los santanderianos no tenían o no tienen tanta información de la importancia estratégica de lo que fue Palo Negro. Y en esa época lo hicimos con mi hija Ospina, y mi general ordenó que me incorporaran a la escuela militar. Y es mi general quien dice: hay que poner a un historiador. Y alguien le decía a mi general: ¿y un historiador como para qué? Eso como con cuántas pitadas se cocina, ¿qué viene a ser un historiador al ejército? Mi general le dice: ustedes van a comprender la importancia de contar con historiadores en muy poco tiempo. Y me convertí en el primer historiador del ejército y de las fuerzas militares. Soy el oficial historiador más antiguo de las fuerzas militares. 20 años han pasado desde ese momento y el teniente coronel Rodríguez aún lo recuerda con sus ojos iluminados, la voz entrecortada y con el corazón acelerado, producto de la gran pasión que despierta cumplir los sueños de toda una vida. Para mí fue un sueño cumplido y una anécdota. El primer día que pisé yo el campo de paradas de la escuela militar, yo lloré. ¿Qué sintió en ese momento? Oh, una emoción grandísima. Verme parado ahí, mirar de dónde venía, el sacrificio de mis padres, total. Llego a mi casa un domingo y le abrazo a mi mamá. Lo hice. ¿Y ella qué le decía? No. Mi familia es muy orgullosa. La familia Uribe, muy orgullosa de en este momento del coronel Rodríguez, historiador. Y es que esta importante capacidad, aunque no muy conocida, es trascendental para brindar el conocimiento de las fuerzas militares a la población civil. Es una brillante forma de generar identidad del colombiano con el soldado que, a fin de cuentas, es un colombiano más cuyo valor diferencial lo ha llevado a tomar la loable decisión de tomar las armas del Estado para proteger y velar por el desarrollo de nuestro territorio. Y voy nuevamente al cuento de revivamos nuestra historia. Es que el uniforme está relacionado íntimamente con la construcción del Estado Nacional colombiano, y tenemos que contarle a los visitantes de los museos, porque los museos en última se convierten en esa vitrina en donde contamos que es el soldado el que ha llevado a construir, sostener un sistema democrático en el país, y el museo se convierte en eso. Dios, familia y ejército. Estos son los tres grandes pilares en los que ha cimentado su vida el coronel Rodríguez.
Es un amante de permanecer al lado de su esposa y sus hijos cuando se despoja por un momento del uniforme. Su responsabilidad como oficial la convierte en una responsabilidad paterna que permanentemente aconseja, ama y guía, incluso cuando las decisiones divinas sean dolorosas e incomprensibles. Mi hijo dentro de 15 días se va a estar en cadete por un día en la Escuela Naval en Cartagena. Hace un año estuvo en la Escuela Militar en Cali. Naturalmente lo que yo trato es de aconsejar. Es un tipo que le gusta mucho leer ciencia política. Lo he guiado por eso, le he puesto a leer mucho sobre historia. Naturalmente le doy consejos. Miguel Santiago tiene 16 años, tengo un hijo de 25 años que es abogado en Bucaramanga. Emanuel, que tiene 7 años y Jerónimo, que está en el cielo, que es mi gran dolor no tenerlo acá. Perder un hijo es fuerte, muy fuerte. Y yo pienso mucho en los tenientes coroneles que son comandantes de batallón, que tienen que ir a un campo de combate a recoger un soldado, porque un soldado se convierte en un hijo. Y cuántos hijos han recogido los comandantes de batallón en esta guerra que considero injusta. Desde el humanismo que maneja un historiador, las guerras lo único que generan es muertes. Y siempre pienso en eso, en ese coronel, en ese capitán que pierde el soldado, el radiooperador, y comprendo el dolor. Y sobre todo uno como padre cuando ha perdido un hijo es muy fuerte. Entonces son procesos que como ser humano nos marcan el alma, nos ponen una impronta y que nos llevan a tratar de ser mejores seres humanos. Peleé mucho con Dios en el momento en que muere mi hijo y no comprendí y aún sigo sin comprender, pero después me regala a Emanuel y Emanuel se convierte como en esa motivación. El dolor que ha dejado la partida del pequeño Jerónimo en el coronel Rodríguez y en su familia jamás se curará, así como seguramente tampoco se olvidará la mejor experiencia de haber compartido sus vidas con él, razón por la cual se ha convertido en una motivación angelical que llevó a este brillante soldado de tierra e historiador a dar un gran paso en su vida. Cuando se presenta la pérdida o la muerte de Jerónimo siendo muy niño de 4 años y medio, me llama mi general Ibáñez, que es un referente, así como lo fue mi general Valencia Tovar en la historia militar, y me dice: Rodríguez, lamento mucho la muerte de su hijo, pero le voy a dar un consejo, que eso sea un motivo para que usted se siente a escribir un libro o se siente a capacitarse más, trate de ocupar la mente. Ese consejo me lo dio mi general Roberto Ibáñez, y ahí me puse la meta de ser doctor en historia. Y eso fue como un reto, y cuando me gradué en el doctorado, volteé a mirar al cielo y le dije a Jerónimo que ese era como un reconocimiento por haber estado en mi vida y haberme hecho un mejor ser humano. Y pues naturalmente siempre, como les digo yo a la gente que trabaja conmigo, y es
porque cada día tenemos que ser mejores seres humanos, prepararnos más para aportarle a la institución que nos ha dado tanto. Lo que hacemos acá es decirle a la población civil, mire el trabajo que hace ese hombre que está en la selva. Al preguntarle por lo que ha sido su vida en estos largos 25 años trabajando para el pueblo colombiano en el Ejército Nacional, el coronel Rodríguez pone su sabia mirada en el pasado y nos hace sentir con sus palabras un pedacito de su enorme vocación militar. Cuando tenía 9 años y me metí en la cabeza que iba a ser historiador y militar, empecé a luchar día a día, a esforzarme día a día y a poner el norte en la brújula, y cada paso que di, lo di buscando esa meta. Y a los jóvenes de estratos sociales no privilegiados, sencillos como de donde provengo, de un pueblo donde la violencia fue muy compleja, decirles que cuando uno se esfuerza, cuando uno tiene metas y lucha por ellas, puede ser que para algunos sea más complicados que para otros, pero se pueden conseguir con muchas ganas, con mucho temperamento. Siempre resistir ante una meta no cumplida, mantenerse en una posición, persistir en eso, que Dios siempre nos da, nos marca el camino y nos pone en el lugar que Él quiere.